Hemos estado viendo acerca del Padre Nuestro y en esta ocasión vamos a continuar. Vamos a ir a Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La vez pasada veíamos del perdónanos nuestras deudas y decíamos, entre otras cosas, que no está hablando de una deuda económica, sino es otro tipo de deuda. Y veíamos en Lucas el tipo de deuda que habla del pecado. Perdónanos nuestro pecado. Y en esta ocasión vamos a ver la siguiente parte donde dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí estamos hablando de una cosa. Hemos dicho que la deuda es el pecado, y aquí entonces estamos hablando de una cosa. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, la confesión de pecados. Una cosa importantísima, la confesión de pecados. Vamos a Primera de Juan 1:9. Y ahí vamos a encontrar que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, aquí nos está hablando que debemos confesarnos, debemos confesar nuestros pecados, debemos decir lo que hemos hecho. ¿Pero ante quién? ¿Ante quién debemos confesarnos? Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, pero ¿ante quién vamos a confesarnos? El mismo texto nos da la respuesta. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él, o sea, nuestro Dios. La confesión no es una cuestión que debamos hacerlo ante una persona, ante un ser humano, ante un sacerdote, ante un pastor, etc. La confesión que debemos hacer es hacia Dios. Debemos confesarle a Dios lo que hemos hecho y pedirle perdón a Él. Aquí en el texto donde estamos llevando todo el estudio de Mateo, comienza diciendo Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿ante quién debemos confesarnos? Ante nuestro Padre celestial. No ante un ser humano. Ante nuestro Padre celestial, según la Biblia, debemos confesarnos. A Él debemos confesarle nuestros pecados. Eso es lo primero que encontramos aquí. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a aquellos que nos deben. Aquellas personas que nos han dicho lo que hicieron, lo que me hicieron, y a veces yo sin saberlo. ¿Cuánta gente llega y nos dice: es que tú me caías mal? Otra cosa que encontramos aquí en este texto, para algunos es un buen pretexto para meterse en deudas y no pagarlas, porque dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a veces la gente que le gusta ser morosa, la gente que le gusta meterse en deudas y sobre todo no pagar, lo toman como pretexto, sobre todo cuando le piden prestado a alguien que es cristiano. Oye, pero pues tú ya fuiste perdonado, ya Dios te perdonó una deuda, pues ahora tú perdóname la mía. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde nos habla que una persona tiene un siervo, este siervo le debe a esta persona, le debe muchísimos talentos, como 10,000 talentos. Y entonces el amo le perdona la deuda. Y cuando el siervo sale, se encuentra a otra persona que le debía una cantidad mínima, muy poquito. Y esta persona no le quiso perdonar. Y recibe un castigo por no haberlo perdonado. Bueno, a veces así le hacemos nosotros, o así queremos hacer algunos de nosotros. Oye, pues si ya te perdonaron a ti, también perdóname tú. Mira, que tu deuda fue mayor. Acuérdate que la Biblia dice que la deuda que tú tenías era la muerte, era tu propia vida. ¿No me puedes perdonar 100 pesos que te pedí prestados? ¿No me puedes perdonar 1,000 pesos? ¿No me puedes perdonar 10,000 pesos que te pedí? Ay, por favor, hombre. Pues ahí lo dice la Biblia, mira, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado. ¿Cómo le vas a pedir perdón a Dios si tú no me quieres perdonar? Aquí hay una cosa hay que notar. El texto no está hablando de deudas económicas. Repetimos, el texto no está hablando de deudas económicas, está hablando de otro tipo de deudas. Entonces la gente que le gusta quedar a deber,
La gente que no le gusta pagar o que le cuesta pagar debe tomar en cuenta que este texto no es un pretexto para poder quedar a deber o para que te perdonen tu deuda. Porque además la Biblia dice, vamos a Romanos. Ahí en Romanos 13, encontramos que dice, Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, la Biblia dice que no quedes a deber absolutamente nada. ¿Tienes una deuda? Págala. ¿Quedaste a deber algo con alguien? Págalo. ¿Le pediste prestado a alguien? Págale. Porque la Biblia dice, no le debas nada a nadie. Y eso es algo que debemos aplicar como cristianos. Vamos otra vez a Mateo 6. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a cambiar un poquito el orden de las ideas. Señor, así como yo he perdonado a aquellos que me han ofendido, así también tú perdóname por el pecado que he cometido, por la ofensa que he cometido contra ti a través del pecado. O sea, yo tengo que perdonar primero y el Señor me va a perdonar. ¿Cuántas veces encontramos ciertas situaciones que a veces las hacemos al revés? Pero es importante que lo hagamos bien, que nosotros aprendamos a perdonar si quiero pedir perdón. El perdón es un beneficio espiritual. Vamos a Salmo 66. Ahí en Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo en mi corazón hubiera visto la iniquidad, hubiera visto que me conviene no perdonar la deuda porque recibo un buen dinero, entonces el Señor no me habría escuchado. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el Señor nos escuche? No mirad la iniquidad. Y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Recordemos, la deuda que nos está hablando Mateo en la oración modelo no es deuda económica. ¿Ok? Para que no agarremos nada más como pretexto esa situación. Es una deuda diferente. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace un mal, entonces es cuando debemos perdonar. Mateo 5:23. ...23 y 24... dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense, dice, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tú estás con esa situación de que, ay, es que fulano de tal ya dijo, fulano de tal me hizo esto, fulano de tal me comentó lo otro, fulano de tal me insulta así, me molesta su presencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de presentar tu ofrenda, ve y reconcíliate con él. Ve y ponte en paz con esa persona. Porque no es nada grato para Dios que sus hijos estén metidos en ese tipo de situaciones. El texto, y en ningún texto vamos a encontrar que dice, ve y reclámale. Ve y busca venganza. Ve y desquítate. En ningún lado lo vamos a encontrar. Esas obras no son de Dios. Lo que Dios pide es, reconcíliate. Ponte en paz con esa persona. Arreglen la situación como se debe, no a golpes, no con agresiones, no con insultos. Arréglate de una manera como se debe de hacer. Ponte en paz con él. Y fíjense que este tipo de situaciones producen rencor. Y esos rencores a veces no son de horas, no son de días, sino son de meses, de años. Situaciones que ya vienen de tiempo atrás, de muchísimo tiempo atrás, y las venimos cargando.
Y el problema de todo esto es que esto también nos trae situaciones de salud. A veces los problemas de cáncer no son porque el cuerpo esté trabajando mal por sí mismo, sino porque hay una situación acá, que tenemos todavía acá presente de algo que nos hicieron y que no le hemos dejado. Y que todavía nos produce rencor y todavía nos produce enojo. Y eso se ve afectado, eso más bien viene afectando a todo el cuerpo. Entonces es importante el perdón. El perdón es un beneficio para cada uno de nosotros. El perdón es un beneficio para cada persona, pero no solamente para la persona. El perdón, el ponerse en paz, también es un beneficio para la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto problemas en las iglesias que empiezan con dos personitas y esas dos personitas se hace grande hasta llegar a toda la familia y de toda la familia a toda la iglesia? Es importante que aprendamos a perdonar aquella ofensa que me hicieron. Es importante que lo hagamos así. Vamos a 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer. Ponernos en paz para trabajar todos bajo un mismo guión, hacia una misma meta. Todos trabajando, todos esforzándonos, todos trabajando en colaboración, o sea, todos juntos. Pero ¿por qué a veces esto no es así? Eso sería lo ideal, pero ¿por qué a veces esto no es así? Porque hay un problema muy grande en la iglesia, y esto es la inmadurez. La cuestión de la inmadurez. No todos los cristianos, aunque ya tengan 10, 20, 30, 40, 50 años, son cristianos maduros. Hay gente que de veras ya tiene muchísimo tiempo asistiendo a una iglesia, pero tiene una espiritualidad de bebé. Y la Biblia lo dice. Vamos a 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando nosotros queremos arreglar las cosas como las hacíamos en el mundo, es porque no hemos madurado. Cuando nosotros queremos hacer las cosas como yo quiero, y ni siquiera me pongo a investigar qué dice la Biblia acerca de cómo debo de hacer las cosas, es porque soy carnal. Pues ya llevo muchísimos años en la iglesia, pero no he avanzado absolutamente nada. Y ese es el problema por el cual vienen las situaciones complicadas en las iglesias. Porque la gente no ha madurado. Pablo dice, yo quise darles algo más fuerte, un alimento más fuerte, pero no pude porque ustedes son niños. Ustedes todavía están tomando leche espiritual. Yo quise darles carne, algo que los fortaleciera más, pero no puedo porque no les sirve de nada a ustedes. No han avanzado. Y eso es algo que debemos checar. ¿Soy capaz de perdonar a aquel que me ha ofendido? ¿Tengo la madurez espiritual suficiente como para perdonar a aquel que me ha hecho un daño? ¿O soy rencoroso? ¿O todavía llevo adentro de mí, cuando pueda me desquito de este hermano? Y no nada más con los hermanos, sino también con la gente de afuera. Porque ellos nos observan. Cuando saben que somos cristianos, nos observan. ¿Cómo somos? Lucas 6:31. ¿Qué nos dice ahí Lucas sobre este asunto? Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Te gusta que todo el mundo esté enojado contigo, que todo el mundo tenga pleito contigo, que todo el mundo sea agresivo contigo? Si es así, si te gusta que realmente te hagan así, sigue haciendo tú exactamente lo mismo con ellos.
Si tú quieres que la gente busque el estar bien contigo, entonces busca tú el estar bien con la gente. En el asunto del perdón, Dios nos trata a nosotros como nosotros tratamos a los demás. ¿Sabemos perdonar? Dios nos va a perdonar. Dios les bendiga.